Sabemos que el Titanic sí existió en la vida real, y muchas personas creen que desapareció y no sabemos en dónde está, pero la verdad es que no. Sabemos exactamente dónde fue el lugar del accidente, pero entonces, sabemos que quien lo saque del fondo del mar seguramente le encontrará un buen uso comercial o turístico. Pero entonces, ¿por qué el Titanic no ha sido llevado a la superficie? Bueno, como ya había dicho, creo que todos saben qué es el Titanic, y no solo porque fue un accidente súper famoso, sino también gracias a la película del Titanic con Leonardo DiCaprio. Y bueno, esto lo ha hecho el más famoso de todos los barcos hundidos. Ya pasaron más de 100 años desde el accidente, y ya neta todo el mundo sabe exactamente en dónde fue el impacto. Entonces, ¿por qué nadie ha levantado el famoso Titanic a la superficie? Pues bueno, el Titanic era el barco de pasajeros más grande del mundo y se hundió en el océano Atlántico porque chocó contra un iceberg el 15 de abril de 1912. Y era un barco que viajaba del sur de Inglaterra hacia Nueva York. En el barco había más de 2.200 personas a bordo, incluyendo a la tripulación, y alrededor de 700 personas sobrevivieron. Y muchas víctimas de la tragedia fueron personas que tenían mucho dinero. O sea, hoy en día el Titanic sería un barco bastante pequeño comparado con otros que existen en la actualidad, pero en ese entonces era lo más impresionante que el humano había creado. Y además, ponte a pensar que en 1912 no existían vuelos internacionales como lo tenemos hoy en día, así que no solo era el barco más impresionante, sino que también era el medio de transporte más impresionante del mundo. Y como muchos de los pasajeros eran personas con mucho dinero, entonces inmediatamente los familiares quisieron levantar el Titanic desde el fondo del mar, pero a pesar de tener mucho dinero, era imposible levantarlo a la superficie. Y no era solo por la tecnología, que de hecho a principios del siglo XX obviamente no era tan buena como la que tenemos hoy en día. El problema era que las coordenadas exactas del Titanic eran desconocidas. Y esto es impresionante, porque bueno, ¿cómo puedes perder un barco enorme? Pero recuerda que no se hundió en una pequeña bahía, sino que se hundió en medio del océano Atlántico. Porque acuérdate que no era una pequeña lancha, era el barco más grande de ese entonces y medía 269 metros de largo, que no era solamente para llevar a unas pocas personas. Además, el barco estaba a la deriva y aunque los operadores de radio obtuvieron las coordenadas exactas al momento de la tragedia, el Titanic podía moverse en cualquier dirección mientras se hundía. Y también, recordemos que el barco se partió en dos, lo que duplica la complejidad de la búsqueda. Entonces, es cierto que sabemos exactamente dónde fue el impacto, pero después de que este barco ya se hundiera, es prácticamente un misterio encontrar las partes. Y bueno, lo curioso es que incluso si hubieran podido encontrar exactamente dónde estaba el Titanic, realmente no había una manera en la que pudieran confiar para poder sacarlo a la superficie. Pero bueno, aún así la gente propuso diferentes formas de levantar el barco en el caso de descubrir sus coordenadas correctas. Habían pensado en usar un submarino equipado con electroimanes que utilizara imanes sujetos a pontones. Un pontón es un tipo de embarcación hecha de acero, materiales de plástico o de madera y está diseñado específicamente para hacer que la nave salga a la superficie. Pero cuando estaban buscando el método para poder encontrar y sacar el Titanic, comenzó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por lo que la idea de levantar el Titanic fue olvidada temporalmente, porque no es como que puedas usar recursos para sacar un barco solamente porque te da curiosidad, cuando literalmente tienes a tropas muriendo por falta de recursos, o también por faltas de armas. Así que obviamente ningún gobierno iba a financiar la idea tonta de sacar un barco del fondo del mar, cuando tienen otras cosas en qué preocuparse. Así que con todo el tema de las guerras mundiales, la popularidad del Titanic bajó muchísimo. Además, recuerda que en ese entonces aún no hacían la película de Leonardo DiCaprio. Es como hoy en día, que de repente escuchamos que un avión se cayó y que no encuentran los restos. Y sí nos llama la atención y nos da curiosidad, pero realmente no es como que nos importe mucho. Pero si después James Cameron saca una película sobre un avión, entonces ya obviamente las personas se emocionan y harían muchísimo más y querrían saber mucho más sobre el avión. Así que pues más o menos eso fue lo que pasó. Pero bueno, en 1963 la gente empezó a hablar nuevamente sobre el barco hundido en el sitio de la presunta ubicación del Titanic, por lo que una compañía británica de creación de barcos intentó hacer un mapa del océano con ayuda de los ecos de explosiones que habían dejado en el barco, pero una vez más no tuvieron suerte. Ah, por cierto, déjame mencionarte que la gente no tiene tantas ganas de levantar el Titanic simplemente por el amor a la historia y por curiosidad, sino porque, como ya les había mencionado, muchas de las personas que estaban en el Titanic tenían demasiado dinero, así
así que seguro hay algunos documentos que son muy importantes y que siguen dentro del Titanic, además de que también había una colección de joyas, donde neta toda la colección vale alrededor de 300 millones de dólares, además de que estaba la versión original del Rubaiyat, que es una colección famosísima de poemas de Omar Khayyam. También estaba la momia de una antigua princesa egipcia, y por si fuera poco, muchísimos pasajeros tomaron muchas joyas a bordo. Recuerda que este viaje era un viaje que cruzaba todo el mundo, y no había muchos barcos en ese entonces que pudieran hacerlo. Entonces había familias enteras que iban a hacer una nueva vida en un país nuevo, y que pues obviamente querían llevarse absolutamente todo lo que tenían en Inglaterra, porque pues bueno, en esa época Nueva York era como la nueva ciudad donde las familias millonarias de Inglaterra iban a hacer negocios a invertir, así que básicamente el Titanic es todo un tesoro bajo el agua. En 1966, el inglés Douglas Wally lanzó un proyecto de 5 millones de dólares para encontrar el Titanic. Quería encontrar de alguna forma el barco y luego encerrarlo con contenedores de plástico con agua y de esta forma pasarle una corriente eléctrica a través de ellos, generando gases que podrían levantar la nave. O sea, literalmente quería hacer lo mismo que pasó con la casa de Op, utilizando botes que estuvieran llenos de gases para que pudieran flotar, así como si fuera la casa que estaba flotando con globos. Y sí, puede que la idea parezca absurda, pero solo espera escuchar otras opciones para levantar al Titanic. Y no son ideas absurdas solamente porque dan risa, sino porque alguien invirtió 5 millones de dólares en esta idea. No es como que le haya dicho nada más porque se le ocurrió en una comida o algo así. Neta invirtió dinero y creyó tanto en esta idea que neta quiso meter su propio dinero. Y aquí hay un par de ejemplos de ideas aún peores. Una de ellas era congelar todo el barco con nitrógeno líquido, forzando el barco a flotar a la superficie como un cubo de hielo en un vaso de agua. O también otra idea era llenar el barco con pelotas de ping pong. O sea, tan solo imagínate cuántas pelotas de ping pong necesitarías para levantar un barco enorme. Y bueno, esta idea se originó porque las pelotas de ping pong flotan en el agua. Pero lo curioso es que se ponen a pensar en las ideas para levantarlo cuando neta ni siquiera sabían en dónde estaba el barco en ese entonces. Y de hecho, una idea que se me acaba de ocurrir es conseguir un equipo de buceo profesional que dedique toda su vida a encontrar el barco y una vez que lo hayan encontrado, descienda hasta las profundidades para poder sacar todas las joyas que hay dentro. Y una vez que haya sacado las joyas, pues las venden y de esta forma pueden financiar un sistema más caro para poder sacarlo. Y mira, no tuve que gastar 5 millones de dólares para poder contarte esta idea. Que bueno, la neta es mucho mejor que las anteriores. Así que ya sabes, si eres un millonario que quiere sacar el Titanic, no dudes en contactarme a mí para poderte ayudar y así darte buenas ideas para pues no gastar tanto dinero a lo menso. Así que como ya dije, todos estos planes fueron inútiles porque la gente simplemente no sabía dónde estaba el barco. Pero espera, todo cambió en 1985 cuando una embarcación sumergible diseñada para resistir grandes presiones llamada Ergo empezó un viaje en el fondo del océano y encontró la parte posterior del Titanic, y los otros restos del Titanic aparecieron en otra área a unos 1600 metros de distancia y a una profundidad de 3800 metros, y fue hasta entonces cuando todos se pudieron explicar por qué nadie pudo encontrarlo, ya que la parte delantera del barco se hundió en el suelo bajo el mismo peso de su propio cuerpo. O sea, como que simplemente se sumergió, por así decirlo. De hecho, la parte posterior del barco se encontró a 800 metros de la parte delantera. O sea que había casi 1 kilómetro de distancia entre la parte de enfrente y la parte de atrás. Pero entonces, en este momento te has de estar preguntando, ¿cómo es que si ya saben exactamente en dónde está y ya tenemos la tecnología para poder sacarlo, entonces ¿por qué no lo podemos sacar? Y bueno, la respuesta corta es porque ya es demasiado tarde. Es verdad que hay un montón de pequeños objetos como platos, candelabros y otros objetos domésticos. Y a pesar de que todas estas cosas estaban en buen estado, el barco está en muy malas condiciones. Todo esto por culpa del agua del mar y de los animales que han estado cerca del barco durante todos estos años. Así que hoy en día cualquier intento de elevarlo lo podría llevar a la destrucción total, porque neta ya está demasiado frágil. Pero incluso con las investigaciones que se han hecho, la nave sigue decayendo lentamente, y una razón de esto son las excursiones turísticas del barco, ya que lentamente la gente trata de llevarse a su casa detalles del Titanic, como por ejemplo el mástil del barco que desapareció misteriosamente, y pues bueno, no creo que los cangrejos lo hayan pedido prestado para podérselo llevar. En 2004 se firmó un acuerdo internacional para proteger el sitio donde se encuentra el Titanic, y pues junto con el Titanic también los restos que se hallan en el fondo del mar. Y unos años después, en el 2012, el barco fue tomado bajo la protección de la UNESCO, y simplemente fue imposible levantarlo. Ahora, el Titanic es un patrimonio cultural subacuático, y por lo tanto debe de estar bajo el agua obviamente. Aunque de todas formas, a pesar de toda esta protección y todo esto que les acabo de platicar, nunca vamos a poder ver al Titanic en la superficie, ya que el barco se está colapsando rápidamente bajo la influencia del agua y las bacterias que literalmente se están comiendo el metal.
Y según como lo pronostican algunos científicos, algunas partes de la nave van a ser destruidas dentro de los próximos 20 o 30 años, y después de un siglo más ya no vamos a reconocer el legendario Titanic, ya que solo van a ver algunos trozos de barco tirados por ahí. Pero bueno, por si tenías la duda de qué onda con el Titanic y por qué no lo han sacado, aquí está la respuesta. Y si el video te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para que sigas viendo contenido así de interesante.